Queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Voy a estar conforme a la voluntad de Dios, dando una palabra que tiene para su pueblo. Es tan importante escuchar la voz de Dios en estos últimos tiempos tan peligrosos, en donde sabemos que está a punto de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, pero sobre todo su iglesia tiene que estar preparada. Solo que estos tipos de mensajes, pues es para el que está dispuesto a agradarle a Dios. La importancia, mis queridos amados hermanos, de la santidad en nuestras vidas, de entender que la palabra nos dice y nos alerta que sin santidad nadie verá al Señor. Cuán importante es la santidad en nuestras vidas. Es demasiado importante vivir para Dios. Voy a estar aquí con el tema la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice así la poderosa palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé tú, Espíritu Santo, guiándome a toda justicia, a toda verdad. Nunca permita, Señor, que sea yo hablando humanamente, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca. Que esto sea de edificación, Señor, que esto sea exactamente para aquellas personas, Señor, que tú quieres que hagan tu perfecta voluntad, que sea tu Espíritu Santo convenciendo, Señor, de pecado, Señor, convenciendo a aquello que está mal en cada vida. Eres tu Espíritu Santo, el que trabajas en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice, la vida que agrada a Dios, cosas que no se hablan, cosas de que cuando yo me convertí al Señor, fue Dios por su gracia y misericordia, que con su Santo Espíritu me guió a toda justicia, a toda verdad, y me enseñó cuál es la perfecta voluntad de Dios, la importancia de saber la voluntad de Dios para que cuando venga otra persona, porque van a venir personas que no son enviadas de Dios para tratar de confundir la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero la importancia de tener ese encuentro de intimidad con el Señor, esa relación íntima y sincera, para que cuando venga alguien con alguna mentira, ya nosotros sabemos la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable para nuestras vidas, y que cuando Dios nos pide algo, Él no cambia. Pues dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De cómo debemos conducirnos en este mundo corrompido, mis queridos amados hermanos. Comportarse. ¿Cómo yo voy a caminar en este mundo contaminado? Sería bajo la presencia del Señor y las indicaciones del Espíritu Santo. Porque este mundo es engañoso. Este mundo no nos da nada. Este mundo lo que ofrece es pecado. Lo que ofrece es muerte. Y cosas que quizás el mundo viene y nos dice que es bueno para Dios es malo. Porque en la realidad somos peregrinos. Estamos emprestados aquí para hacer solamente la voluntad de Dios. Tienes que entender, mi querido amado hermano, que solo estamos aquí de paso. Que nuestra ciudadanía, nuestro hogar se encuentra en el reino de los cielos. Por tanto, es importante vivir en santidad. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia.
enfrentarse a la realidad de la palabra de Dios, que nos está diciendo que sin santidad nadie lo verá. Es una realidad, mis queridos amados hermanos, porque es la palabra de Dios. No te dejes engañar, mi querido y amado hermano, por cualquier cosa que te digan. Vive de tal manera para agradar a Dios. Tantos engaños, tantos hijos del diablo levantándose en contra de la palabra de Dios. Y no le dicen que sin santidad nadie verá al Señor, lo dice. Si no hay santidad, nadie verá a Dios. Este momento ya se está acercando día con día. Por tanto, el que haga la voluntad de Dios, ese entrará al reino de los cielos. Y aquí el apóstol Pablo, que es el Espíritu Santo hablando a través de este siervo, dice la importancia de que el creyente sepa cómo conducirse en este mundo, agradándole a Dios, buscando la voluntad de Dios. Dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Se nos dejó unas instrucciones establecidas de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios en nuestras vidas es día con día buscar la santificación, poder alcanzar sin mirar hacia atrás. Quizás en tu vida aún falte, pero no te puedes rendir. Tienes que buscar esa santificación. Y el Espíritu Santo es nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Dice. Entonces cuando dice la voluntad de Dios en el versículo 3, significa que hay que hacer lo que Él nos manda a hacer. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, para poder lograrlo, es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No significa que venga el esposo a manipular o tratar mal a la esposa, pero si realmente la ama, así como el Espíritu Santo corrige a la mujer. Si el esposo empieza a ver cambios en su esposa, sobre su vestimenta, que ya se descuida, que ya no hay santificación, es el deber del esposo hablar con su esposa y decirle lo que está mal, porque es el deber de la mujer guardarse para Dios igual que el hombre. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esa mujer no puede reflejar tentación, ni codicia, ni deseos terrenales, ni apetitos desordenados de placeres. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No mentirle al hermano. Si realmente se ama, hay que predicar la verdad para que sea salvo. En el nombre de Jesús. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Inmundicia es cosa que ensucia, física y moral, impureza, deshonestidad. Mira que el enemigo se ha levantado, mis queridos amados hermanos, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Y tenemos que siempre estar firmes en la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, cuando ya Dios nos habla por su gracia y misericordia, nos
hace entender cuál es su voluntad, cómo quiere que vivamos, pues Dios no cambia. Y hay tantas cosas que pueden ensuciar al creyente, que pueden manchar sus vestiduras. Y el enemigo lo puede engañar de tal forma para que ese creyente no dé importancia a la santidad de Dios. Pues si Él vive dentro de vosotros, somos templos del Espíritu Santo de Dios, lo que significa que Dios decide vivir en nosotros para que nos santifiquemos día con día. Él es un Dios limpio. Él no habita en cualquier persona, sino en aquella que quiera hacer la voluntad de Dios. Pero tú puedes alcanzar la voluntad de Dios por la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Tú puedes alcanzar esa santidad que Dios demanda con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Porque si es con nuestra fuerza, pues es imposible. Pero estamos hablando que nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios. Y esa fuerza es la que hará posible que caminemos bajo la dirección del Señor. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hay personas que creen que están desechando a esa persona que está predicando, están desechando a Dios, que es el que está hablando cuál es la voluntad para su pueblo. Entonces vamos al versículo 11. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Significa que debe de haber agradecimiento a Dios por lo que tenemos y ocuparnos en nuestro trabajo para Dios. Y ese trabajo se hace en rectitud. Con solamente el creyente ayunar y orar está trabajando para Dios, porque sabemos que en nuestras vidas debe de haber esfuerzo. Y lo que nos ayudará a seguir primeramente ante todas las cosas es el ayuno y la oración. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, que significa este mundo. Siglo significa mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El peligro del conformismo. Conformismo es una práctica de alguien que fácilmente se adapta, se acostumbra a las circunstancias y lo que está pasando y no decide hacer algo. ¿Qué significa? Que si estás pasando alguna situación de años, hay una solución. Solamente que Dios quiere despertarte, iglesia, y decirte que con eso que llevas años, esos ataques o esas luchas, ayuna y ora. Es lo único que pide Dios para nosotros como su iglesia. Y Él tiene la solución, Él tiene la victoria ahí al frente de nosotros. Pues Él sabe todo lo que hemos resistido. Pero Él quiere ver que sea una iglesia que se levante y diga: ya me cansé de vivir esta vida. Ya me cansé de lo mismo, de tantos años con esta misma vida. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Y Dios lo hace. Pues el conformismo es un peligro, porque es cuestión de que ya el creyente se acostumbró a esa vida que tiene. Y Dios te puede dar nuevas fuerzas en este día, en el nombre de Jesús. Entonces, esta importancia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está diciendo
que no es todo el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de Dios y vivan para Dios. Luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Eran personas que no vivían de acuerdo a la palabra de Dios, que despreciaban la verdad de su palabra. Ellos vivían bajo su voluntad, hacían lo que ellos querían. Vivían en pecado y no estaban bajo el servicio de Dios. Ellos pensaban que le estaban sirviendo a Dios. Pero el mismo Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque todo lo que el enemigo hace, ustedes lo hacen. Es dura la palabra, pero es la realidad. Porque hoy día el creyente no se puede dejar llevar porque ocurren milagros en tal persona. Es que eso no lo es todo. Aquí nos está indicando que sucedía, que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no estaban sujetos a la voluntad de Dios. Eran personas malvadas, pues nunca los conoció porque no le pertenecían a Dios. ¡Saca Mahai! ¡Santo Jehová! Y dice que entrará solamente el que haga la voluntad de Dios. Es la realidad. Y a esta realidad de vivencia muchos no se quieren sujetar. Santo es tu nombre, Jehová. Pero si es que así como Dios tiene sus instrumentos, el diablo los tiene también. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Es la realidad de la cual se tiene que enfrentar el creyente hoy día y despertar. Santo Jehová. No todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, lo está diciendo, sino el que haga la voluntad del Padre Celestial. Saca malabasojomai. Santo Jehová. Vamos a Romanos, el capítulo 8. Mira la importancia que dice viviendo en el Espíritu. Este versículo lo usan mucho los falsos, pero no lo leen completo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí llegan, pero no leen para quién verdaderamente es esa libertad. Santo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que no hay ninguna condenación para aquellos que viven en el Espíritu. Dice, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya somos nuevas criaturas, se supone que en nuestra vida haya esfuerzo. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo lo de arriba del reino debe ser la búsqueda del cristiano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que andan en la carne solo piensan en lo terrenal y temporal. Mas los que están en el Espíritu piensan en lo eterno. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es la realidad. El ocuparse de la carne trae muerte. ¡Saca Mahai, Santo Jehová! Pero el ocuparse del Espíritu, que es el vivir en el Espíritu, trae vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Designios de la carne son los tipos de deseos que se manifiestan en la carne del creyente. Por ejemplo, que la carne no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere madrugar a orar, no quiere hacer la voluntad de Dios.
Por eso es muy importante que el creyente entienda que por eso tiene que vivir en el Espíritu, una vida de ayuno y de oración. ¿Para qué? Para que la carne se sujete a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Luego dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que vive en la carne no puede agradar a Dios. Entonces dice, viviendo en el Espíritu, nos dice aquí, que es la vida que debe de tener el hijo o la hija de Dios. Vamos a Mateo 7. Versículo 13 y 14 dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta estrecha indica un camino difícil, lleno de pruebas, luchas, pero lleva a la vida eterna. Y esa puerta ancha y espaciosa es un camino muy fácil. ¡Ay, Sama! Donde todo se consigue sin ningún sacrificio. Todo te lo dan en la mano sin pasar pruebas, luchas ni ningún otro tipo de circunstancias, pero que te lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. Porque cuando Dios llama, prepara a ese siervo o sierva de Dios antes de, ¡ay, santo Jehová!, del levantamiento del ministerio. Por eso tú ves que muchos, quizás Dios los ha llamado, pero se dejan llevar por cualquier cosa que alguien viene y le dice, y se meten en el tiempo que no es indicado bajo la voluntad de Dios, y se le cae el ministerio y se le daña la obra de Dios. Y nos lo está diciendo, y Pablo dijo en una ocasión, el que no trabaje, que no coma. ¿Qué significa? Que para el creyente conseguir todo lo que necesita, porque Dios sabe lo que necesitamos y suplirá todas vuestras necesidades, pero para que pase eso debe de haber esfuerzo en esa persona para poder ver la provisión, tanto física, espiritual como material, porque Dios quiere que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera vuestra alma. Y muchos se dejan llevar porque se levanta alguien en el nombre de Jehová, vende la palabra de Dios y consigue todo fácilmente. Por eso, porque no se fue por el camino correcto. Decidió irse por ese camino muy grande, con mucho espacio, y obteniendo todo fácilmente sin ningún sacrificio. Y por esa puerta es donde muchos están entrando. Porque dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pocos son los que entran por ese camino apretado, lleno de pruebas, pero te lleva a la vida eterna. Vamos a volver a Romanos, el capítulo 8. Un momentito. Romanos capítulo 8. Y en el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir conforme a la carne trae muerte,
mas a través de una vida consagrada y sincera a Dios trae rompimiento sobre las obras de la carne. Porque es el mismo Espíritu Santo que hace morir lo carnal en la vida del hijo o de la hija de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La importancia de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Estamos en una naturaleza caída. Después de la muerte espiritual de Adán y Eva por la desobediencia por causa de sus pecados, la naturaleza de Dios cae en maldición. Dice que en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación está sujeta a vanidad. Dios la puso así porque Él libertará este mundo de la corrupción, cielo nuevo y tierra nueva, que es la promesa. Por eso la gente tiene que entender que ahora mismo este mundo está esclavizado por corrupción y maldad. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Sería versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántas cosas no han sido inventadas por el hombre? ¿Cuántas cosas hay de belleza y tantos engaños? Tantas inmundicias puestas por el hombre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo está diciendo, todos los deseos, la avaricia, toda la codicia, la inmundicia, todo esto proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En cualquier u otro momento este mundo pasará. Pero dice que el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De quién? ¿En dónde es que está? El mundo dice que está bajo el maligno. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. El príncipe del mundo es el diablo. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Vamos a Hebreos 12:14. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo que estaba hablando desde el principio. La importancia de comprender la santidad de nosotros como iglesia de Dios. Viviendo en santidad. Dice que nadie lo verá si no vive en santidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. No solamente habla de inmundicia, habla de abominación y de las mentiras también. Por eso la gente se cree que cualquier cosa que haga, hasta de mentir, van a entrar. Pues no, porque dice la Biblia que el padre de mentira es el diablo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. En el Señor hay justicia, hay verdad, porque la verdad te hará libre siempre que tú hables la verdad. Entonces, ahí en el capítulo 22, del versículo 11 al 14, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, que el que se quiera ensuciar, pues que se ensucie, no es la voluntad de Dios. Pero pues si no quieren obedecer al Señor, por eso se le dice así.
Ahora dice, y el que es santo santifíquese todavía. No significa que porque vivamos en santidad ya todo se queda ahí, porque diariamente tenemos que clamar al Señor que nos santifique, que nos limpie cada día más, para llegar a la estatura del varón perfecto. Mientras hay vida hay esperanza, pero dice que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Por tanto, es importante que el creyente no se conforme. Y está hablando que no tenga conformismo con estas cosas del mundo también. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Significa que cuando el creyente decide vivir bajo la voluntad de Dios y en santidad, viene recompensa. Dios nos daría recompensa a vosotros. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. La importancia de que le pidamos al Señor día con día que nos santifique, y la importancia de la santidad para entrar por las puertas de la ciudad del reino de Dios. Para poder entrar, tienen que vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, habla del espíritu, del alma y del cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que nuestros cuerpos tienen que ser presentados como sacrificio vivo, porque es vuestro culto racional, o sea que esa persona es instrumento de Dios y con su mismo cuerpo le da culto al Señor. Está hablando de que se santifique, se limpie por completo, por dentro, por fuera, por todos lados. Habla del espíritu, el alma, el cuerpo. Nuestro cuerpo debe de ser guardado también en santidad para Dios. Está hablando de tres cosas. Habla del espíritu, habla del alma y habla del cuerpo. Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso, iglesia, no te dejes llevar por el engaño de este mundo. Porque este mundo lo que te ofrece es muerte, pero Dios te ofrece vida y paz. Y nadie lo verá si no vive en santidad. Porque Él es santo, Él es limpio, Él es puro. Él es justo. Y vuelvo y digo que el cuerpo debe de ser guardado para el Señor. El cuerpo también importa. No se trata de solamente la vestimenta. La santidad va más allá, más profundo. Pero eso te lo indicaría el Espíritu Santo de Dios en esa comunión íntima. La importancia de que la iglesia se esté preparando en santidad. Porque es fácil decir si ven Señor Jesús y que la iglesia no está preparada. Sus lámparas están, ¿cómo están? La iglesia está indiferente. Ya no les interesa nada, pero de esos pocos que han guardado sus vestiduras tienen que seguir hacia adelante y no conformarse. No conformarse a la vida que tienen. Tú tienes que querer más y más del Señor. Él tiene muchas cosas para nosotros, pero el creyente tiene que interesarse en las cosas de Dios para que pueda el Señor poner su mano y levantarte y ayudarte. Porque dice que si lo buscas lo encuentras, pero lo hallarás cuando lo hayas buscado de todo tu corazón. Apocalipsis 3:18.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A quien ama, Dios lo corrige y lo reprende para que se arregle. La importancia de no mostrar la vergüenza de la desnudez. Porque le pertenecemos al Señor Jesús. Él pagó un gran precio. Nos compró a precio de sangre. Y si tú supieras que cuando te guardas para Dios y haces su voluntad, tienes su protección, más tienes tu recompensa ya en el reino de los cielos. Porque lo está diciendo, habría una recompensa para nuestras vidas. Y qué más que recompensa sea irnos en el arrebatamiento. Pero hay que entender la realidad de que dice que sin santidad nadie lo verá, nadie lo podrá ver, si no vive de acuerdo a su perfecta voluntad. Y será agradecido porque Dios por su gracia y misericordia nos muestra la verdad, para que nadie nos engañe. Hasta aquí sería mi parte. Gracias a la misericordia del Señor seguiré subiendo conforme a la voluntad de Dios. Dejamos en el amor de Cristo, que la paz de Dios sea en todos vuestros corazones. Recuerden, mis queridos amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor, que el que ha de venir vendrá y no tardará, porque lo dice su palabra. Hasta aquí mi parte. Hasta la próxima, si Dios me lo permite y si Cristo no viene ya. Bendiciones en el amor del Señor Jesús para toda su familia.